Me casé con el hombre más dulce del mundo. Su nombre era Julián. Era el tipo de persona que te abre la puerta del coche, que recuerda cómo te gusta el café y que jamás, pero jamás, levantaba la voz. Para todos, incluyéndome a mí al principio, era el esposo perfecto. Pero tras 6 meses de matrimonio, el silencio de nuestra casa empezó a tener un eco extraño. Era como si las paredes susurraran secretos que no querían que yo escuchara. Al principio eran ruidos sutiles, un crujido en el sótano, a altas horas de la noche. Una puerta que juraría haber cerrado aparecía entreabierta. Pensé que era mi imaginación, el estrés de la vida de recién casada. Pero luego, los ruidos se convirtieron en voces, murmullos que parecían venir de debajo del suelo, risas ahogadas que definitivamente no eran las de mi esposo. Y lo más escalofriante de todo, la mirada de Julián. A veces, en medio de una conversación normal, sus ojos se volvían fríos, distantes, vacíos. Era solo un instante, un parpadeo, pero en ese segundo, sentía que no estaba mirando a Julián, sino a un completo desconocido que había tomado prestado su cuerpo. Traté de ignorarlo, de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. El amor puede ser ciego, pero también te hace crear excusas para no ver la oscuridad que tienes enfrente. Sin embargo, la negación tiene un límite. Y el mío llegó el día que encontré una pequeña grabadora digital escondida debajo de nuestra cama, pegada con cinta adhesiva al somier. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué Julián escondería algo así? Con los dedos temblando, la tomé y pulsé el botón de play. ¿Qué harías tú si encontraras esa grabadora? Lo que escuché me heló la sangre. Era la voz de Julián, pero no como yo la conocía. Estaba en nuestra habitación. Eso era claro por el eco, pero no estaba solo. O al menos, eso parecía. Estaba discutiendo, gritaba con una furia que nunca le había visto, con una violencia que me resultaba completamente ajena. Pero no había otra voz respondiéndole, solo la suya, transformándose. La voz suave y calmada de Julián se alternaba con otra. Una voz ronca, gutural, cargada de una agresividad pura. Esta segunda voz se refería a mí. Decía que yo estaba estorbando, que yo era un obstáculo en sus planes. Hablaba de cómo deshacerse de mí, de cómo sacarme del camino para siempre. Ella sospecha, decía la voz rasposa. Tenemos que hacer algo antes de que arruine todo. Escuché a Julián, a mi Julián, suplicar. No, déjala en paz, ella no tiene la culpa. Y la otra voz se reía, una risa cruel que retumbó en mis oídos. Apagué la grabadora, sintiendo náuseas. Esa noche, cuando Julián llegó del trabajo, lo confronté. Le mostré el dispositivo. Al principio, intentó negarlo, decir que era una broma, un guión para algo que estaba escribiendo. Pero cuando puse la grabación, su rostro se descompuso. La máscara del hombre perfecto se hizo añicos, y por primera vez, vi al hombre asustado y roto que había debajo. Se derrumbó en el suelo y lloró como un niño. Entre sollozos, me lo confesó todo. Desde que era un niño, escuchaba una voz en su cabeza, una voz que él llamaba Marcos. Me dijo que Marcos era una personalidad alternativa, una parte oscura de él que emergía cuando se sentía bajo presión, amenazado o débil. Marcos era todo lo que Julián no era, agresivo, manipulador y sin escrúpulos. Me juró que había estado en tratamiento durante años, que estaba medicado y que lo tenía bajo control. Me dijo que me amaba más que a nada en el mundo y que nunca, jamás, permitiría que Marcos me hiciera daño. Yo, perdidamente enamorada, quise creerle. Decidí quedarme. Decidí ayudarlo. El amor nos hace valientes, pero también increíblemente ingenuos. Pensé que mi amor sería suficiente para mantener a raya a ese monstruo, que podríamos luchar contra esto juntos. Durante un tiempo, pareció que sí. Julián era más atento que nunca, como si intentara compensar el horror que me había hecho descubrir. Pero bajo la superficie, la tensión seguía creciendo. Yo dormía con un ojo abierto,
sobresaltándome ante cada ruido nocturno, analizando cada palabra suya, cada mirada, buscando señales de que Marcos estuviera volviendo. Y entonces, una noche, la medicina dejó de funcionar. O quizás, Marcos se volvió lo suficientemente fuerte como para ignorarla. Desperté de golpe alrededor de las 3 de la mañana. La cama a mi lado estaba vacía y fría. Un silencio denso y pesado llenaba la casa. Mi primer instinto fue el pánico. Llamé a Julián en voz baja, pero no hubo respuesta. Me levanté y recorrí la casa a oscuras. No estaba en el baño, ni en la cocina, ni en el salón. Solo quedaba un lugar, el sótano. Con el corazón martillándome en el pecho, bajé las escaleras de madera, que crujían bajo mis pies descalzos con cada paso. La puerta estaba entreabierta, y una luz pálida se filtraba desde adentro. Me asomé con cuidado, y allí estaba él. Julián estaba de pie en medio del sótano, de espaldas a mí, frente a un gran espejo antiguo que teníamos apoyado en la pared. El espejo estaba roto, con una gran grieta que lo atravesaba en diagonal. No estaba llorando, no estaba asustado, estaba sonriendo. Era una sonrisa amplia, siniestra, que se reflejaba en los fragmentos del espejo roto. Y sus ojos tenían esa mirada fría y vacía que tanto me aterraba. La mirada que no era suya. Lentamente, como si hubiera sentido mi presencia todo el tiempo, se giró hacia mí. La sonrisa no desapareció de su rostro. «Hola, cariño», dijo con esa voz ronca y gutural de la grabación, a la voz de Marcos. Se acercó un paso, y yo retrocedí instintivamente. «Estaba esperándote». «¿Dónde está Julián?», pregunté, con un hilo de voz. Él soltó una carcajada seca, un sonido que no parecía humano. Julián se ha ido a dormir. Hace mucho tiempo que no nos dejaba jugar, pero se cansó de luchar». Levantó una mano y se señaló a sí mismo. «Julián ya no está, ahora solo quedamos nosotros». En ese instante lo comprendí todo. El verdadero horror no era que mi esposo tuviera una doble personalidad. El horror era que la personalidad que yo amaba, el hombre dulce y tierno con el que me casé, era la fachada, la máscara. Julián era la mentira que él se contaba a sí mismo y a los demás para poder sobrevivir. Marcos, la entidad oscura y calculadora, siempre había sido el verdadero dueño de ese cuerpo. Julián era el invitado en el espejo, no al revés. No sé cómo, pero el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Salí corriendo de esa casa como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Corrí sin mirar atrás, con su risa persiguiéndome en la oscuridad de la noche. Llamé a la policía desde el teléfono de un vecino. Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron a Julián sentado tranquilamente en el sofá de la sala, leyendo un libro. Estaba perfectamente calmado, con su habitual expresión amable. Cuando le preguntaron por mí, actuó confundido y preocupado. Les dijo que se había despertado y que yo ya no estaba, que temía que algo malo me hubiera pasado. Les preguntó por qué su esposa había desaparecido. Hoy, vivo en otra ciudad, bajo otro nombre. Julián sigue libre. Para la ley, para los médicos, para el mundo, él es la víctima de una condición mental compleja. Un hombre enfermo que necesita ayuda, no un criminal. Pero yo sé la verdad. Yo vi la cara real detrás de la máscara. Sé que el hombre que amé nunca existió realmente, y que el monstruo que fingía ser él sigue ahí fuera, esperando. A veces, por la noche, todavía tengo pesadillas en las que lo veo sonriendo en el espejo roto. Me pregunto si alguna vez volverá a buscarme. Y me pregunto, ¿realmente conocemos a las personas con las que compartimos nuestra vida? ¿Crees que se puede amar a alguien que oculta una oscuridad tan profunda? ¿Alguna vez has mirado a tu pareja y has sentido, aunque sea por un segundo, que estás durmiendo junto a un extraño? Déjame tu comentario. Me gustaría saber qué piensas. Gracias por escuchar mi historia.